Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene, gracias hermano, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Entonces, el tema de la enseñanza de hoy se podría llamar como el pasaje del verso 18. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan, como lo hace en varias partes de su epístola, nos va a hablar de la vida cristiana, y Juan enfatiza que el amor es una de las expresiones más importantes y más genuinas del verdadero creyente. Él comienza a decirnos ahí en el 16 que en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces el amor en nosotros está basado en algo que Dios hace por nosotros y que debemos expresar a aquellos que hemos recibido ese amor. Ahí en el capítulo 4 Juan lo explica muy claramente en el verso 7. Consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, la conclusión es esta, ¿no? Debemos también amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, la conclusión de Juan es sencilla. Debemos amarnos porque Dios nos amó, porque Él es amor y Él manifestó su amor hacia nosotros por medio de Jesucristo. Entonces vamos a hablar un poco del amor. Un hermano decía algo bien interesante. Entre más cerca estemos de Dios, más vamos a amar. Entre más lejos estemos de Dios, como leíamos en los pasajes la vez pasada, más fácil para nosotros será aborrecer, más fácil será para nosotros tener odio, tener resentimiento o permitir que nuestro corazón tenga cosas contra una persona. Entonces, lo que hay en el corazón de una persona, ¿qué refleja? ¿Cuán cerca está de Dios o cuán lejos está de Él? Juan dice, si tú estás cerca de Dios y estás conociendo a Dios, lo que tienes para dar a los otros es lo que estás encontrando en Dios. Y si por ende Dios es amor, entonces lo que otras personas deben encontrar, si tú estás cerca de Él, es amor. Pero si estás en tinieblas, si hay aborrecimiento, si hay odio, entonces lo que demuestra que tu corazón está lejos de Dios. Porque de alguna manera, como decía un hermano, el creyente es llamado a expresar la gloria de Dios. Y una de las cualidades del ser de Dios es que Dios es amor. Y Él espera ser reflejado por sus hijos. Uno de los padres de la fe, Clemente de Alejandría, decía, el verdadero cristiano es llamado a una cosa, a practicar el ser de Dios. Esa frase tan interesante. O sea, somos llamados a practicar lo que es Dios. Si estamos con Dios, entonces Dios espera que su amor sea reflejado a través de sus hijos.
Como otro hermano decía, el amor procede de Dios. O sea que una persona que no está cerca de Dios no puede conocer ese amor. Pero inmediatamente una persona por medio de Jesucristo se acerca a Dios, lo que Dios expresa es amor. Y en la medida que ese que recibe practica el amor, ese mismo amor que practica lo conduce a Dios. ¿Sí lo está entendiendo? Un hermano decía es como un triángulo. Dios está en la parte de arriba, Dios refleja su amor a nosotros y nosotros por ende expresamos nuestro amor a los que están al lado de nosotros. Y ese amor que yo expreso al que está al lado mío inmediatamente me une a Dios porque Dios es amor. ¿Sí? Esa es la vida cristiana. ¿Dónde se ve claramente el amor de Dios? Juan nos lo dice, en la cruz de Cristo. Volvamos al capítulo 3, verso 17. Pero ¿qué pasa? Juan va a aterrizar el amor, porque puede que nosotros lleguemos a dar un discurso muy teológico del amor y no practicarlo, o no entenderlo, o distorsionarlo, o verlo de una manera contraria a lo que enseñan las Escrituras. ¿Qué dice Juan? Verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, Dios es amor y nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Es más, no solo amarnos, dice que debemos darnos como Cristo se dio por nosotros. Pero si yo tengo bienes y veo a mi hermano pasando necesidad y no soy capaz de suplir la necesidad del amor la necesidad de mi hermano, ¿cómo mora el amor de Dios en mí? O sea, Juan aterriza el amor y nos muestra que el amor en realidad es algo práctico, es algo de darnos. Como lo dice el verso siguiente, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, porque ese es otro problema y seguramente es un problema que está tratando Juan. Juan sí está tratando con los gnósticos. Ellos si algo que tenían, pues su nombre lo dice, es que enfatizaban en el conocimiento. Ellos sabían, ellos profundizaban, ellos entendían y se gloriaban que ellos sabían y otros no sabían. Y puede llegar el punto en que yo sienta que sé mucho, que puedo enseñar a otros, que otros pueden hasta admirarme por el conocimiento que tengo. Pero si mi conocimiento de Dios no me lleva a amar a otros, tal vez yo tengo una lengua ungida pero falsa, un corazón falso. Porque yo puedo hablar mucho de amor. Que ahí está diciendo Juan, que podemos amar de palabras, o sea, yo puedo con las palabras con mi lengua ser muy hermanito, qué bendición, y tener un lenguaje muy cristiano y muy amoroso. Pero Juan dice, no, hermanos, no necesitamos cristianos con lenguas ungidas, sino necesitamos cristianos celosos de buenas obras, que amen con hechos y hechos verdaderos. Entonces el tema que hoy vamos a tratar. Dijo un hermano, un problema que existe en un ambiente donde hay mucha revelación o mucha palabra es que podemos tener cristianos con lenguas ungidas y corazones muertos, que las necesidades y las dificultades de sus hermanos no los afectan, pero sí hablan de amor, sí entienden el lenguaje del amor. Hay personas que son muy inteligentes, hermano. Yo me acuerdo que, bueno, no estoy diciendo que sea muy inteligente, pero a los 2 años de creyente yo leí una cantidad de libros que yo sentía que ya conocía todo lo que era la vida cristiana. Pero podía tener mucho conocimiento, pero tal vez en la práctica no era real. Entonces a veces pasa eso, los cristianos podemos tener un conocimiento a veces que hasta envanece, dice Pablo, pero que no está acompañado de buenas obras. Y eso es una gran farsa, una gran mentira. El Señor nos enseña. Pablo hablaba de cristianos que, imagínate esto, cristianos que entendían todos los misterios y toda ciencia, que conocían toda profecía y no tenían amor. Imagínate un cristiano, a veces yo escuchar a alguien hablar de Daniel y así con toda su profundidad y Apocalipsis pero dice Pablo, si no tiene amor, de nada le sirve.
O sea, si usted tiene conocimiento y no tiene obras, usted realmente no tiene nada. Porque el verdadero conocimiento y es el verdadero Dios de las Escrituras es amor y se expresa a través de sus hijos, en la manera que ellos aman a sus hermanos. ¿Sí lo está entendiendo hasta ahora? Entonces vamos a ver un poco lo práctico que nos habla la Escritura de esto. Vamos a leer otro pasaje, Santiago 2, verso 14. Santiago no lo refiere al amor, sino a la fe. Y hace la comparación igual que hace Juan. Es que parecía ser que esto era muy común entre los hermanos. Digamos que entre los hermanos del primer siglo, no entre nosotros. Santiago viene hablando de personas que si llegaba el rico a la reunión, entonces, siéntate acá y le ponían como un tapete especial al hermano porque era el hermano. Pero si llegaba un pobre, no, va para allá, para atrás, ¿sí? Porque hacían acepción de personas. Entonces cristianos, Santiago está tratando ese mal en ellos y lo compara con la fe. Entonces mira lo que dice Santiago. Santiago 2, verso 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, si alguien dice yo soy creyente, o en el lenguaje de Juan dice yo conozco a Dios, yo soy nacido de Dios. Pero dice Juan, si no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Claro, aquí no está hablando de la fe que habla Pablo, de la fe salvífica. Nosotros hicimos un estudio aquí cuando hablamos de Romanos, la diferencia entre la fe que habla Santiago y la diferencia de lo que habla Pablo. Pero Santiago está diciendo que él no puede concebir una persona que diga que tiene fe, pero no tiene obras. Es lo mismo que está diciendo Juan. ¿Tú cómo puedes decir que amas a Dios, que conoces a Dios y no puedes ver a tu hermano? Si es que a Dios no lo ves, pero a tu hermano sí. Sí, es lo mismo. Y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos. Y ahí comenzamos a ver varias cosas. Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces mira lo tremendo que está diciendo Santiago. Y es que a veces nosotros podemos caer en un asunto. Usted puede caerse de la silla ya de lo dormido que está. Pero uno como cristiano puede caer en varias cosas. ¿En qué cosas? Viene el hermano con un problema. Ay, hermano, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, vamos a orar por ti. Hermano, vamos a orar por el hermano. Señor, ayúdale. Señor, ten misericordia, hermano. Sácale de la prueba, Señor. Bueno, hermano, ya oramos, ya. Un abrazo. Y Juan dice, y Pablo dice eso, y Santiago dice, eso es una fe muerta. Eso es una fe que hiede. O sea, si tú tienes una fe donde no puedes ayudar a tu hermano que viene con una necesidad, eso no es fe. Eso es palabrería, eso es amar de palabras. ¿Sí? Hermano Watchman Nee decía esto. Nosotros no debemos orar por cosas que nosotros podemos suplir. O sea, viene un hermano que está pasando una necesidad. La iglesia no debería orar por el hermano, sino la iglesia debería suplirle la necesidad. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero a veces somos solo palabras, hermano. Y Juan está hablando de que el amor tiene que ser con hechos y en verdad. O sea, el amor que no es capaz, el creyente, de suplir la necesidad de un hermano, no es amor. Imagínate, como dice Santiago. Id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. O sea, ¿qué hubiera sido mejor? Ni haberle dicho ir en paz, ni nada, y haberle dado lo del cuerpo. Claro, uno nota que siempre que hay un ambiente cristiano, y más donde ese ambiente cristiano hay hermanos que tienen medios económicos, siempre van a llegar muchas personas con doble intención.
En estos días yo hablaba con uno de los ancianos en un lugar, que son hermanos que tienen mucho dinero, y el hermano me manifestaba eso, hermano, que había visto que muchas personas estaban llegando, pero no llegaban por Cristo, sino llegaban porque sabían que los hermanos los iban a ayudar económicamente. Entonces, tarde o temprano esas personas se iban porque iban con los motivos incorrectos. Pero si yo veo a un hermano, que es mi hermano, que yo lo conozco su fe, y veo que en algún momento está pasando necesidad. Por ejemplo, hace poco nosotros estuvimos viajando y llegamos a un lugar, y como ya visitamos constantemente ese lugar, los hermanos nos llaman a pedirnos consejos, a comentarnos las situaciones, a exponer su corazón. Eso pasa mucho. Entonces un hermano se acercó a exponernos una situación que estaba viviendo. Uno sabe cuando las personas lo quieren coaccionar. ¿Qué es coaccionar? Te están diciendo algo para que tú hagas algo. Pero yo sabía que no, porque el hermano simplemente me estaba exponiendo su situación. Entonces comenzó a contarme y estaba pasando una prueba difícil, ha tenido momentos donde no ha tenido dónde comer, no ha tenido dónde dormir, no ha tenido... Y el hermano lo único que me decía, hermano, es que yo quiero solo que usted ore por mí y que me escuche. Yo lo llamé es para que me escuche y él hablándome, y él solo esperaba que yo orara por él. Y sí, acabamos y lloré por él. Pero también pensé, sería una canallada yo salir sabiendo que mi hermano está pasando una necesidad y no ayudarlo. Él no estaba esperando nada mío. Pero yo como hermano, viendo a un hermano que no tiene qué comer, literalmente, que no tiene dónde dormir, ¿cómo yo puedo decirle que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, sin poder meterme la mano al bolsillo y ayudarlo? ¿Sí? ¿Qué clase de cristianismo sería eso? Y es que ese es el problema que tenemos hoy en día. Hay tanta preocupación en los nuevos templos, en los nuevos templos, en las ambiciones que tienen los pastores o la visión, que a veces ni siquiera se suplen las necesidades de los hermanos pobres en la iglesia. Eso sí es triste. Una de las cosas que, ahorita lo vamos a leer, que se encuentra en las Escrituras, es que la ofrenda de la iglesia, uno de los principales benefactores deberían ser los hermanos que tienen necesidad. Claro, nosotros hablamos de necesidad quien no tiene qué comer ni tiene dónde dormir. Porque hoy en día el cristiano piensa que está mal porque no tiene el mejor celular, otras cosas, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando del que pasa necesidad, verdaderamente. Porque hay gente que tal vez está pasando momentos difíciles, todos pasamos dificultades, pero hablamos de necesidad, ¿no? No tiene con qué vestirse, no tiene dónde dormir. Y dice Santiago, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentado y saciado, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La Biblia habla de que nosotros debemos adornar la doctrina, y lo que adorna la doctrina son las buenas obras o las expresiones de amor. ¿Cómo será tan importante? Vamos a leer un pasaje, Gálatas 2, verso 10. Si usted, yo no sé, imagínate, reuniéramos aquí a Pablo el apóstol, con Timoteo, a Pedro el apóstol, a Juan el apóstol, a Santiago. Entonces hiciéramos un foro y les dijéramos, hermanos, denos una recomendación sobre la vida cristiana. Usted diría, no, pues imagínate la enseñanza de esos hombres, las profundidades a las que pudiera llegar Pablo, Pedro, Juan. Pablo tiene una reunión con estos tres hombres, con Jacobo, Cefas y Juan. Y hay una recomendación de estos hombres para Pablo. ¿Cuál cree usted que sería? Es lo que dice él. Dice, solamente nos pidieron, imagínate, entre todas las cosas que ellos le hubieran podido decir a Pablo, ¿qué fue lo que les dijeron? Que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Qué frase tan bonita, ¿no, hermano? Eso es adornar la doctrina, porque claramente estos hombres doctrinalmente todos eran entendidos. Se acababan de dar la mano porque predicaban el mismo evangelio y creían en el mismo Jesucristo. Pero le dicen los apóstoles de Jerusalén a Pablo, mira Pablo,
En todo lo que vayas a hacer, en todo tu ministerio, acuérdate de no olvidarte de los pobres. Acuérdate de los que pasan necesidad. Eso, cuando usted estudia la teología de Pablo, usted nota que Pablo le puso mucho cuidado a la recomendación de los hermanos en Jerusalén. Por ejemplo, miremos un pasaje que es muy conocido, que es el pasaje 2 de Corintios 8, donde Pablo habla de eso, de la enseñanza y la práctica que tuvieron las iglesias. O sea que uno por las escrituras mira que esta recomendación lo llevó a una práctica, o sea, a unas obras. O sea, Dios no quiere Dios no quiere que solo digamos amén, sino que esto nos lleve a conducirnos de cierta manera. ¿Sí? A mí me pasó una experiencia también un día. Yo tengo comunión con unos hermanos de otro país que son muy cercanos. Y estos hermanos nunca cuentan sus necesidades. De todo el tiempo yo los he tenido en mi casa, muy pocas veces, y las veces que las cuentan es para contar testimonios del Señor. Y un día me sonó el celular como a las 5 de la mañana y era uno de estos hermanos angustiado, llorando y pidiéndome que orara por ellos porque estaban pasando una situación muy difícil. Yo pues al escuchar al hermano estaba como medio dormido. Yo como que me levanté y dije, Señor, y me fui a orar. Y cuando me fui a orar, el Señor me dijo, no ores por eso. Llama a fulano, a fulano, a fulano, a fulano y haz algo. Bueno, tremendo, el Señor no me dejó orar. Apenas iba a orar, el Señor me dijo, no ores por eso. Llama a este, llama a este, llama a esto. Y ponte de acuerdo y recojan algo para los hermanos. ¿Sí? Y cogí, llamé a uno y uno me había dicho, hermano, hacía una semana el Señor no me dejó dormir en la noche, me puso a orar por esos hermanos y me dijo, haz algo. Ahí tuve la certeza de que no era yo, sino que el Señor me había hablado a mí y le había hablado a él, sin ponernos de acuerdo. Porque a veces decimos el amor del Señor, pero a veces necesitamos hacer algo. Si no lo puedo hacer yo, porque muchas veces la verdad yo me siento afectado porque no puedo ayudar a los hermanos. Porque eso es lo otro, como dice Santiago, como decía Juan, si tú teniendo bienes de este mundo, porque hay alguno que más pobre que el otro, ¿cómo le va a ayudar? Pero el Señor le concede a algunas personas tener bienes. Y yo cuando no tengo bienes, ustedes nunca nos van a escuchar pidiendo dinero para nosotros. Pero sí muchas veces tal vez nos van a escuchar, vamos a recoger una ofrenda por unos hermanos que están pasando necesidad. No pedimos para nosotros, pero si vemos la necesidad del hermano y yo no la puedo suplir, pues si yo no puedo, vamos a acudir a la ofrenda a la iglesia. Y si no hay ofrenda en la iglesia, vamos a hablar con los hermanos, pero algo vamos a hacer. Porque hay una necesidad que se debe suplir. Más que un mandamiento es que somos hermanos. Y si yo tengo el amor por mi hermano, ¿cómo voy a comer tranquilo y saber que mi hermano no está comiendo y estar tranquilo? Va a haber momentos que no se puede, pero mientras podamos, deberíamos hacerlo. Dice, Pablo va a enseñar algo que vivía en las iglesias de Macedonia. Esto fue algo que el ministerio de Pablo produjo en las iglesias de Macedonia. O sea, estas cosas no se deben forzar. ¿Por qué no se deben forzar? Porque se sobreentiende que estamos hablando con personas que tienen el amor de Dios. Entonces no se debe forzar porque es algo que espontáneamente surge de ellos. Tal vez lo que se debe hacer es estimularles para darles la oportunidad de que lo que hay en su corazón salga. ¿Sí me hice entender? O sea, no es algo que se fuerce, sino que vamos a enseñarle y a estimularlos para que hagan lo que su corazón quiere hacer. Y es verdad, a veces uno llega a lugares donde los hermanos, pues porque salen de un movimiento denominacional donde les quitaron hasta el último centavo, entonces llegan a la vida de la iglesia y no quieren saber de ofrendas, no quieren saber de diezmos, no quieren saber de nada. Entonces no se recogen ofrendas, porque acá no se recogen ofrendas, porque venimos de un cristianismo donde hay un abuso. Pero los que tienen amor en su corazón se le acercan, oye hermano, pues que los hermanos no recogen acá, pero yo siento que yo quiero colaborar para los hermanos, yo siento que quiero colaborar para los pobres, yo siento que quiero colaborar para... ¿Quién le está enseñando a él? Nadie, pero el amor del Señor se expresa de esas maneras. Mira lo que dice Pablo ahí en el verso 1.
8:1, ¿lo tiene? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces aquí Pablo nos cambió el discurso. Yo tengo que devolverme unos 5 minutos. Si usted tiene, puede dar. No, pero en realidad no es así. Aún los que tienen amor y no tienen mucho también pueden dar. Aquí estamos hablando de iglesias que no tenían muchos recursos, pero en su pobreza abundaron en generosidad. Entonces la generosidad no surge de la cantidad o de la abundancia económica que yo tenga, sino de la abundancia de Dios que yo tenga. ¿Sí me hice entender? Porque yo tal vez voy a querer un mejor sueldo para darme más, pero aún teniendo un mejor sueldo voy a ser más codicioso porque no doy, no es porque no tengo, sino no doy es porque no estoy cerca de Dios. Por eso muchos de ustedes ni siquiera ofrendan, porque si tuvieran comunión con Dios, nadie tendría que decirles que ofrenden. Pero no ofrendan es porque andan lejos de Dios y viven para sí mismos. Aún su dinero lo gastan para sí mismos. Muchos nunca habrán dado una ofrenda de lo que les costó su celular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos tan lejos de Dios que más amamos las cosas más materiales y no pensamos en las cosas de Dios. Y aún lo que damos es porque nos sobra, no porque hay abundancia en nuestro corazón ni generosidad. Y yo no quiero usar ese lenguaje que usan los hermanos. Pero yo he visto personas, una vez a mí se me acercó mi esposa y me dijo, estamos robando a Dios. Porque damos más y gastamos más nuestro dinero en otras cosas y nunca tenemos en cuenta a los hermanos, ni la ofrenda, estamos robando a Dios. No, en realidad no estamos robando a Dios, estamos lejos de Dios. Porque si yo estoy cerca de Dios voy a ser generoso. Eso es lo que está diciendo Juan. Entonces, no es de escasez, no es de abundancia, sino es cuán cerca estoy de Dios y cuánto me preocupa lo de Dios. Porque tenemos una iglesia que en prueba de tribulación y en profunda pobreza daba mucho. Y era ejemplo a otras. El Señor nos enseña a dar. Dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. O sea, Pablo ha dado conforme a sus fuerzas. Dice Pablo, no, perdón. Y aún más allá de sus fuerzas. Qué precioso, ¿no? Qué precioso. Una vez íbamos a hacer algo para el Señor, necesitábamos comprar una cosa. Estuvimos orando por la cosa. Y nos llamó un hermano. Hermano, quiero que vengas a la casa. Imagínate, yo sabía que el hermano estaba pasando necesidad. Hermano, es que el Señor me ha puesto en el corazón dar tal cosa para esa cosa con la que estamos orando. Le dije, no, hermano, ¿cómo vamos a recibirte eso sabiendo la prueba que están pasando? Entonces se me acercó la esposa y me dijo, hermano, recíbalo porque el Señor nos ha mostrado que eso es para eso. Tremendo, una familia pasando necesidad. Y yo, no les vamos a recibir, no, hermano. Fuimos a comprar la cosa, cuando llegamos al lugar, el hermano... Entramos y el hermano había tenido un sueño el día anterior donde el Señor le había mostrado el lugar. Tremendo, ¿no? Que el Señor hace esas cosas. Y eran personas que no podían dar. O sea, hermano, se endeudaron para comprar la cosa. Tremendo, ¿no? Y a veces eso es la ofrenda de la viuda. La viuda es la que no tiene, pero ama tanto que da lo que tiene. En cambio hay otros que dan mucho, pero es lo que sobra. ¿Cuál cree usted que le importa más a Dios? Porque hay otros que echan mucho, pero ¿será mucho en relación a lo que tienen? No, es lo que sobra. Pero hay otros que sin tener mucho dan más abundantemente. Y pregunte quién tiene más tesoros en los cielos. ¿El que da poco, el que da lo que le sobra, o el que da con abundancia? ¿Y esto quién lo produce? ¿Qué estamos leyendo, Juan? El amor de Dios. Porque no los estamos coaccionando a esto.
Pero sí nos sorprende que haya personas que digan que aman a Dios y no sean generosas. Eso sí nos sorprende porque eso es contrario, eso es lo que Juan está diciendo. Dice, mira estos hermanos, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Yo he tenido varias experiencias, pero yo ya he aprendido eso de versículo de que maldito el hombre que confía en el hombre. Hermano, se sienta así. Entonces a veces uno se pone, no hermano, tenemos esto. Hermano, yo quiero participar en eso. Hagámoslo hermano. ¿Cómo se puede hacer? No, pues así, hermano, hagamos eso. Cuando tú vuelvas, yo te llamo y hacemos eso y hacemos esto. Y hasta el son de hoy escriben, hermano, necesitamos una cuenta o algo porque queremos participar de esto, hermano. Y gente que, pero no hace. Pero esto es de Macedonia, hermano, por favor. Pero concédenos participar de esto. Es un privilegio, dicen ellos, mire. El privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como no lo esperábamos. Mira que a veces uno espera algo de las personas. Pero mira lo que dice Pablo de ellos. Sino a que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. O sea que la generosidad es una respuesta del creyente, no primeramente a los otros creyentes, sino primeramente ¿a quién? Al Señor. ¿Y luego qué? Y luego a nosotros por voluntad de Dios. O sea, hermanos que se dan al Señor, y cuando se dan al Señor, porque a veces hermanos dicen, pero ¿cómo, Señor? ¿Tú dónde quieres que? Hermano, enséñanos cómo debemos ofrendar. No desea al Señor, si usted se da al Señor, el Señor le va a enseñar. El Señor le va a enseñar, el Señor le va a hablar. Una vez, y pues yo le cuento testimonios personales, seguramente hay muchos, sino que testimonios personales. Una vez nos llamaron al celular, hermanos, que queremos vernos contigo. Y yo, ¿quién eres, hermano? No, fulanito. Y yo por el nombre no lo reconocí. Dije, hermano, pero no, es que hoy no puedo porque es que estoy ocupado. No, hermano, es que necesitamos vernos con usted. Por favor, póngame una hora en el día donde usted quiera. Necesitamos hablar algo con usted. Y era un hermano hablándome así como serio, como ronco. Yo, ¿y será algo raro, Señor? ¿Será que vieron algún video y me van a... Y dije, ¿será que voy o no voy? Entonces el hermano me dijo, yo voy con el hermano tal. Y dije, bueno, ya con el hermano tal no creo que me pase nada. Entonces, bueno, tal lugar y tal. Entonces era una pareja de ancianos, hermano. Ellos se reunieron poco, tal vez yo los vi como en 2 reuniones. Creo que ya no están viviendo acá en Bogotá. Y el hermano, en esos días, él era pensionado, pero le llegó doble pensión. Entonces cuando le llegó doble pensión fue yo no sé, al banco, que por qué le había llegado doble pensión. Entonces le dijeron, no sabemos por qué, pero no le podemos recibir la plata. Pues usted mire qué haga con esa plata. Entonces el hermano apenas recibió la doble pensión y vio que no la podía devolver, sino que... Entonces él me contaba después, me dijo, hermano, lo primero que yo hice fue orarle al Señor. Señor, ¿por qué has querido prosperarme más de lo normal? ¿Cuál es tu intención, Señor? Entonces él se puso a orar y el Señor le habló de que nos diera esa ofrenda. Pero mire lo curioso, él me da el sobre y yo le digo, no hermano, ¿yo cómo te lo voy a recibir porque no te conozco? Hermano, y hasta serio, un señor serio. Si usted no me lo recibe, usted está despreciando al Señor. Bueno, entonces le dije, bueno hermano, lo recibo. Entonces llegué a la casa, abro el correo, el administrador del sitio web, hermano, se me había olvidado avisarte, en esta semana tenemos que pagar el hosting de la página. Abro el sobre y era exactamente lo del hosting de la página. Pero mira lo tremendo. ¿Quién le dijo a él que nosotros teníamos que pagar el hosting si nosotros ni siquiera lo sabíamos? Hay que darnos primeramente al Señor, hermano. Si nos damos al Señor, el Señor nos va a mostrar cómo podemos ser generosos. ¿Por qué no damos? Porque no nos hemos entregado al Señor, hermano. Vivimos todavía para nosotros mismos. Dice Pablo de Timoteo, los demás buscan lo suyo, Timoteo.
pero tú lo del Señor. Qué precioso que Pablo habla así de un hermano, ¿no? Los demás buscan lo suyo, y en eso nos podríamos incluir, pero Timoteo, tú buscas lo del Señor. Pidiéndonos con muchos ruegos, a veces este hermano que les cuento a mí me lo hizo fue con regaños, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como no lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. O sea, parece que Tito en este momento tenía el encargo de estar en la iglesia de Corintio y no solo comenzar a recoger una cosa, sino terminarla, porque a veces ese es el problema, lo que yo les decía, vamos a hacer y comenzamos, pero nos quedamos solo con intenciones buenas. ¿Saben que hay algo que yo he visto, hermano? Y eso es verdad. Hay un momento donde el Espíritu Santo, tú percibes la voluntad del Espíritu y la guianza del Espíritu. Si tú no lo haces inmediatamente, no lo vas a hacer después. Eso es otra cosa que es cierta. Si el Señor te está diciendo algo y tú dices, ay Señor, mañana no lo haces. Porque yo les he contado a varios hermanos que igual, hermano, esto y esto, hagámoslo, tal. Sí, hermano, hagámoslo. Pero espera, esta semana no, pues lo hacemos la otra semana. Y ya no vuelven a llamar. No lo hicieron. ¿Saben por qué, hermano? Si yo tengo un hijo, le digo, haz esto. Y él me dice sí, pero no lo hace inmediatamente, yo voy a sentir que me está desobedeciendo. Y si es un hijo mío, pues yo lo voy a corregir para que lo haga. Pero si es un hijo del Señor, el Señor le va a decir, este no lo hizo, que lo haga otro. Porque hay veces que la necesidad es prima. Un día, yo les he contado un testimonio que me pasó para vergüenza. Llegó a una reunión antes de orar, mi primera quincena, era jovencito. Y yo dije, Señor, esto es para ti. Entonces entré a la reunión todo contento y lo iba a dar para el Señor. Y el Señor en medio de la reunión me dijo, dáselo a tal hermano. Yo dije, no, me da pena que el hermano que va a decir, que no sé. Yo lo he hecho por ahí en la cajita y se acabó la reunión y se me acercó el hermano. Uy, hermano, qué pena decirte, pero es que no tengo para los buses. ¿Será que tú me prestas? Y ya el Señor me había dicho que yo le diera. Pero yo no lo hice y el hermano tuvo que venir. Sí, venir y avergonzarse delante mío para darle algo que el Señor ya me había mandado darle. Entonces, ¿qué primaba? La obediencia. Entonces hay cosas que el Señor nos manda a hacer y debemos hacerlas. Lo que el Señor nos ha mandado a hacer, hagámoslo. ¿Sí? Porque tal vez si yo no lo hago, eso va a ser tomado por desobediencia y el Señor no lo va a comentar como una buena obra. Y generalmente, si yo no lo hago en el momento en que está el estímulo y la dirección del Espíritu, ya después no lo voy a hacer. El Señor nos ayude. Sigamos leyendo. Dice, ¿estamos en qué versículo? En el 8, ahora el 6. En el 6, ahora el 7. Dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea que si abunda la ciencia, si abunda la palabra, si abundan muchas cosas, deben abundar las buenas obras en relación a esto. Y a mí me sorprende una cosa. Yo les voy a decir algo así, muy íntimo, que a veces pienso. En estos días estaba escuchando un predicador, hermanos, y él se paró a dar testimonio cómo abunda la provisión económica para todo lo que ellos hacen. Y es un predicador, pero hermanos, es que eso es grotesco escucharlo predicar. Pero él se paró a dar testimonio de cómo abundaba entre ellos la provisión del Señor. Y yo pensaba escuchándolo, cómo entre hermanos que realmente sí reciben tanta buena palabra, no abunda la generosidad, y sí en un ambiente tan apóstata.
Eso me puso a pensar. ¿Por qué a veces tenemos que tener tantas reuniones de oración por ciertas cosas? Y en el tiempo de Moisés se tenía que parar delante de los hermanos y decir, ya no más ofrendas, ya no necesitamos ofrendas, ya se suplió todo. Y a veces en un ambiente donde hay ciencia, donde hay palabra, donde hay esto, hay tanta escasez de generosidad. Es extraño, ¿no? Es extraño. Claro, comenzamos a ver que en esos ambientes de apostasía, pues los cristianos ofrendan por codicia, ¿no? Te van a dar y... Pero es extraño, ¿no? El Señor despierta el corazón de sus hijos. ¿A qué? Al amor. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia a otros, también la sinceridad del amor vuestro. Esa frase es bien interesante. O sea, no les hablo para mandarles algo, sino quiero poner a prueba vuestro amor por medio de la diligencia en este asunto, ¿sí? O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Hermanos, vamos a poner a prueba una iglesia y el amor de la iglesia. ¿Dónde se ve el amor de la iglesia? Esto sí, es que yo no quiero sonar como los predicadores de la prosperidad. Pero, ¿dónde se ve el amor de la iglesia? ¿En las oraciones? ¿En la alabanza? ¿En la palabra? ¿O en la ofrenda? Aquí Pablo está diciendo cosas bien serias, hermano. Porque puede que nuestro amor solo sean vana palabrería y no llegue a más. Es que no quiero seguir, no quiero. Hoy me disculpan, ustedes saben que aquí no hablamos casi de esto. Dice, para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Qué está buscando Juan, Pablo, Santiago? Un amor sincero, un amor verdadero, no un amor fingido, no un amor de palabras, sino un amor de hechos y en verdad. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita Pablo vuelve a lo que fue Juan. ¿Cómo debemos amarnos? Como el Señor nos amó a otros. ¿Qué? Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros estábamos en ruina, hermano. Éramos miserables, pobres, desgraciados, desventurados. Y el Dios de la gloria, siendo rico, se hizo pobre para sacarnos de nuestra situación de pobreza, de juicio y de miseria. Y si Él lo dio tanto, si Él lo entregó todo por nosotros, si Él se dio a sí mismo por nosotros, deberíamos tomar tal ejemplo para sí mismo ejercer nuestras obras. Es que definitivamente si estamos hablando de esto, hasta dar más de lo que tenemos es una afrenta a la obra que Cristo hizo. Porque Cristo no solo nos dio bienes, prosperidad, Él se dio a sí mismo. Y dice que de la manera como Cristo se entregó por nosotros, debemos darnos por Él, hermano. Y si yo no puedo a veces suplir la necesidad del hermano, pues qué triste, hermano. Yo me acuerdo una vez, hace años, eso fue hace muchos años, salimos de una reunión un día bien lejos y por esas cosas de la vida, yo ese día me había quedado sin lo de los buses. Entonces salgo yo con Salomé y Diana así como, bueno, Señor, tú sabes por qué nos pasa. Y pasan unos hermanos en el carro. Dios les bendiga. Iban para el mismo barrio que nosotros íbamos y llevaban el carro desocupado. Y yo por dentro decía, como un hermano me va a decir, Dios te bendiga, y no me va a decir, hermano, ¿quieres irte con nosotros? Yendo para el mismo barrio, hermano. Es que a veces somos así, hermano. Dios te bendiga. Salgo tal vez a almorzar algo y tal vez, no sé, mi hermano está pasando necesidad. No tiene que comer. Yo fui a otro lugar.
Y un hermano contándome que no había tenido ni para comer unos días y que el Señor había usado unos hermanos que se habían alejado de la comunión y los había traído con un mercado. Y la iglesia donde él vive no lo había ayudado. Los que estaban alejados del Señor fueron los que le trajeron el mercado al hermano. Y los hermanos con los que se reunía él no le ayudaron. ¿Te cree eso normal? Hay como una incongruencia. Dice, no hablo como quien manda, yo tampoco los quiero mandar, ¿no? Tal vez el Señor lo que está haciendo es poniendo a prueba nuestro corazón y nuestro amor a Él, por medio de la diligencia de otros. Para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Ahí estas frases de Pablo. Que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Imagínate estos sinvergüenzas. Pablo era muy suave, él va ahí despacio. O sea, comenzaste a quererlo desde el año pasado, ahora háganlo. Sin vergüenza, llevan un año queriéndolo, háganlo. Porque a veces somos así. Oye, hermano, tengo un sentir de esto. Hágalo, hermano. Hágalo, deje de sentirlo. Deje de sentirlo, hágalo. Comenzó a sentirlo, eso es el comienzo, pero hágalo. ¿Por qué? Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Porque es que está fastidioso. Y hay un hermano que me encuentro, cada vez que me lo encuentro, hermano, vamos a hacer esto. Y me lo encuentro, hermano, no me pude comunicar contigo, pero vamos a hacer esto. Y la otra vez, vamos a hacerlo. Y un día reunió a varios hermanos, vamos a hacerlo. Y ya las últimas veces ya como que, uy, Señor, ya. Y siempre que me lo encuentro, vamos a hacerlo. Entonces el hombre dice esto, yo voy a llamar a tal, y nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Entonces yo lo escucho y lo escucho. Y mira lo tremendo, él no hace nada, pero los que él dice que va a llamar, varias veces han hecho sin decírnoslo. ¿Me hago entender? Este dice, yo voy a hacer esto y hágalo con esto y lo hacemos, hermano. Y los que él dijo que iba a involucrar, sin haberlos él involucrado, nos dice, hermano, sentimos esto. Y lo hace. A veces hablamos mucho y hacemos poco. Ahora pues también, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme, bueno, a lo que tengáis. ¿Qué es lo que debe haber primero? Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque también es verdad que el Señor no nos va a pedir más de lo que tenemos. Como María, ¿ustedes se acuerdan del pasaje de María? María derrama el frasco de alabastro, los otros comienzan a criticarla y el Señor dice, ¿por qué la criticáis? Lo que ha podido hacer ella, esto ha hecho. O sea, el Señor esperaba no más, ¿no? Él sabía hasta dónde ella podía hacer. Eso ha hecho. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepto según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, porque también es un exceso llegar a hacer lo que hacen los hermanos. Bueno, usted no tiene es porque le falta fe. Usted va a ejercer la fe hoy. Hoy va a usted dar lo del arriendo. ¿Va a poner usted a prueba a Dios? No, eso es dar de lo que no se tiene. ¿Sí? No hay que dar de lo que no se tiene. No hay que endeudarse para dar. Ahorita yo les conté un testimonio, pero eso son cosas que ya el Señor dirija. Pero no hay que forzar que los hermanos den más allá. Porque tal vez dando más allá se pueden escandalizar con el Señor. Dice, porque no digo esto para que haya
para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. O sea, el principio es que entre nosotros no debería haber necesidad, sino que igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Porque a veces el que recogió mucho guarde, y guarde, y guarde. ¿Saben que en estos días me llamaron los hermanos de Venezuela a contarme algo? Hermano, todo lo que teníamos en efectivo nos lo pidió el gobierno. Esos papeles que yo había acumulado, de un día para el otro se volvieron inservibles. Y los cristianos no creen que van a pasar eso. Y guarde, y guarde, y guarde. Y tal vez el Señor hace un momento y todo lo que guardó para el fuego. No guarde tanto, sea generoso. Sea generoso porque tal vez usted está guardando para perderlo. Hermano, me dice él, tenía como, es que no sé cuánto me dijo, como 40,000 bolívares. No me acuerdo cuánto fue. Ahorrados en billetes de 100. Es que no me acuerdo cuánto me dijo. Y me tocó sacarlo porque al otro día ya no valían nada. Y esta hora que no saben si se los van a devolver o no. Imagínate una persona guarde y guarde, porque en un momento de necesidad, y un momento de un día para otro, lo que usted guardó en papel, o lo que pasó en Argentina una vez, los bancos no le dieron nada. No guarde tanto. Invierta en el reino de los cielos. Porque tal vez usted está guardando. Y la Biblia anuncia que va a haber un lobo que se va a quedar con la economía a nivel mundial. Es que eso es algo que está escrito. Usted está atesorando para el lobo. De un día para otro, todo lo efectivo que tenía se perdió. Tremendo, ¿no? Uno piensa que el dinero le da seguridad, hermano. No se engañe, esos son los engaños de las riquezas. El único que nos da seguridad es Dios. Entonces, como me decía un hermano, cuando a mí me llega algo de abundancia, yo primero le pregunto al Señor, ¿por qué me abundaste? O sea, ¿por qué me estás dando esto? ¿Qué quieres que haga yo con esto? Porque si algo que he aprendido en la Biblia es que el Señor no quiere que yo atesore. El Señor nos ayude. Dice, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo. Vamos a ir terminando, vamos a leer Mateo 25. Mateo 25, verso 34. El Señor nos va a enseñar algo bien precioso aquí. Es el juicio de las naciones de la derecha que van a hacer, se les va a permitir entrar al reino milenial. Entonces el rey, 25 verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque hay un por qué. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, ¿para quién estaban recogiendo
las iglesias de Macedonia y de Acaya la ofrenda? ¿Para los santos pobres en Jerusalén o para quién, hermano? Para el Señor mismo lo hicimos. Amén. Terminamos en 1 de Juan 3, verso 16. ¿Qué cosas? Juan 3:16 es el amor de Dios hacia nosotros. 1 de Juan 3:16 es el amor a nosotros, de nosotros hacia nuestros hermanos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y no solo está cerrando su corazón hacia su hermano, sino seguramente está cerrando su corazón hacia Dios mismo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Qué? Cuando no amamos de palabra, sino de hecho y de verdad. Ahí nos volvemos de la verdad. Y aseguramos nuestros corazones delante de Él. El pasaje sigue, pero no quiero que avancemos sin poder reflexionar en esto, hermanos. El Señor nos ayude a amar verdaderamente. El Señor nos ayude a amarle verdaderamente. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Y porque tú nos estás enseñando la verdad, Señor. No queremos ser solo cristianos de palabras, Señor, de lenguas, Señor, cuyo corazón está tan oscuro y tan perdido como el del impío, Señor. Concédenos ser hombres que amen, Señor, de hecho, Señor, y en verdad, Señor. Así como hemos abundado recibiendo tantas cosas de ti, Señor, ayúdanos a abundar en amor y en buenas obras, Señor. Guíanos, enséñanos, Señor, pues tú eres el amor, Señor, y todo lo bueno proviene como una dádiva tuya, Señor. Así como tú les concediste, Señor, a las iglesias de Macedonia, Señor, el privilegio de participar en esta gracia, Señor. Concédenos el privilegio de participar en lo tuyo, Señor. Participar de una manera generosa, de una manera como vemos en la cruz, Señor. Tú te diste sin medida, Señor. No dejes que nuestro corazón sea estrecho, Señor. No dejes que nuestro corazón sea medido, Señor. Concédenos amar abundantemente, Señor. Amor con ese amor, con esa fe que es viva y produce frutos, Señor. Frutos. Si tú sembraste la semilla tuya, Señor, eso debería producir al 100, al 70, Señor, al 30. Concede que tu muerte, tu sacrificio y tu amor produzca eso en nosotros, Señor. Hacia ti primeramente, como dice Pablo, pero también hacia nuestros hermanos. Te damos la gloria, Señor, la honra en esta noche, Señor. No dejes que tu palabra sea disipada en nuestro corazón. Concédenos meditarla y tal vez tú nos estás hablando a cada uno de nosotros en algo en particular, Señor. No nos dejes olvidar, Señor, este asunto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.